Tiempos emocionantes para iOS. Un reporte de Bloomberg, que es una fuente bastante confiable en rumores, dice: se espera que la actualización de iOS 18 sea la revisión más ambiciosa de software del iPhone en su historia, según las personas que están trabajando en la actualización. Más que nada, funciones nuevas de inteligencia artificial y muchos cambios de diseño dentro de iOS 18. También hay reportes oficiales de Apple que han estado liberando los últimos meses que nos dan muchas pistas sobre esto, y obvio analicé todo. Te voy a explicar las diferentes partes para poder entender si realmente será la actualización más ambiciosa en la historia del iPhone. Empezando por inteligencia artificial generativa, que es el tema caliente en el 2024, y la verdad es porque el hardware ya no está tan interesante. Si un teléfono tiene tantito mejor cámara o tantita mejor pantalla, en realidad no hace tanta diferencia. Pero si a un teléfono le pides que te edite una fotografía del viaje de tu familia y que quite a las personas en el fondo, o si le pides a tu teléfono que te redacte un correo electrónico para tu jefe en un tono agradable y profesional, y hace estas cosas a la perfección, eso sí es mucho más útil y lo puedes aprovechar en el día a día. Y esa es la importancia de iOS 18. ¿Qué nos va a ofrecer Apple para mejorar o hacer más eficientes nuestras vidas diarias? Ya vimos propuestas de Google, Samsung, Meta y otros sobre cómo incorporan inteligencia artificial a sus dispositivos, pero todavía estamos en pañales. Y ahora le toca a Apple. Ya tenemos fecha oficial y confirmada para WWDC 2024, es junio 10, y aquí es donde vamos a ver y nos vamos a enterar de todo en lo que ha estado trabajando Apple de inteligencia artificial. Tim Cook ya lo mencionó varias veces que viene pronto. Estuvieron también dejando pistas por ahí en Twitter, y está todo menos confirmado que va a ser el enfoque del evento: inteligencia artificial. Tan confirmado que Apple ya ha publicado varios reportes de investigación sobre inteligencia artificial generativa anticipando el evento. Primero, en febrero sacaron una prueba llamada Keyframer, que es una aplicación donde usan inteligencia artificial generativa para generar imágenes con texto, como esas herramientas donde escribes un perro en la luna usando lentes y la genera, pero hecha por ingenieros de Apple, que sí, en las pruebas está bastante limitada, pero nos da una idea de lo que están trabajando, y según varios analistas, ciertas partes del código de Apple hacen cosas muy diferentes a lo que hace la competencia. Después, hace un par de semanas, Apple en su página oficial de Machine Learning Apple, sí existe esta página, la dejo en el link abajo, publicó varias investigaciones. En marzo, el Multi-Signal Large Language Model for Device Directed Speech Detection. Son como 30 hojas de cosas que no entiendo muy bien. Ahí está el link abajo si lo quieren ver a fondo, pero explicado sencillamente, este modelo de detección de palabras está dedicado a reconocer voces y a hacerlas en texto utilizando el audio generado y el contexto del texto, que supuestamente mejora los errores 38.9% con modelos que solamente usan audio o solamente usan texto. Básicamente Apple está combinando los dos para obtener mejores resultados. Pero más interesante que eso es la investigación de MM1. El modelo de Apple, que es básicamente ChatGPT. Se me hace demasiada casualidad que los procesadores se llaman M1 y el primer ChatGPT de Apple se llama MM1. Entonces, algo están haciendo ahí con el marketing interesante, pero tiene 30,000 millones de parámetros para razonar y entender contexto, analizar imágenes y procesar data. ChatGPT de OpenAI, por ejemplo, tiene mucho más de miles de millones de parámetros y hace cosas más interesantes y todo, pero esto es lo que Apple ha publicado abiertamente. No sé qué tienen detrás de las escenas, pero nos podemos dar una idea con las publicaciones de abril. Estos al día de hoy sacaron un artículo que se llama Streaming Anchor Less, explicando básicamente hacer streaming de redes neuronales para detectar más rápido palabras claves y muchos beneficios que ni yo entiendo y claramente no soy experto en esto, pero de la nada, los últimos meses Apple ha estado publicando y publicando investigación tras investigación sobre inteligencia artificial generativa. Que la más interesante y que nos da las más pistas sobre lo que está planeando Apple en este mundo es un modelo que se llama ReALM, que es Reference Resolution as Language Modeling, que agarra todo el contexto que necesita la inteligencia artificial y la hace texto previamente antes de procesarla. Y así, por ejemplo, si implementan esto a Siri, va a poder entender el contexto a nivel de texto escrito de todo lo que está sucediendo en tu teléfono, por ejemplo. Está bien complicado de explicar, pero básicamente si estás, por ejemplo, navegando la web
y ves un logo de Domino's y tú dices, Siri, pide una pizza. En teoría Siri ya está contextualizando todo lo que está sucediendo en tu iPhone a nivel texto para poder procesarlo rápidamente, entender el contexto de lo que estás haciendo y poder darte una respuesta rápido. El hacerlo todo a nivel de texto en vez de analizar imágenes hace que el procesamiento sea más rápido, según el reporte este. Entonces, dice el artículo que es un modelo con mucho menos parámetros y poder, pero que Apple puede replicar el nivel de inteligencia de ChatGPT 4 y los resultados de ChatGPT 4. Básicamente hacer lo mismo que ChatGPT ahorita, pero con mucho menos recursos. Y que si le dan más poder al sistema de Apple. Hola, ahorita mismo si no estás conectado a un VPN, cualquier malware está a solo un clic de robarte toda tu información. Si aún no sabes cómo protegerte de robos de datos, te recomiendo que contrates NordVPN. Lo que hace es que cifra tu conexión a internet y oculta tu dirección IP para protegerte de hackeos y robo de datos. Tiene diferentes planes que se ajustan a tus necesidades y ahorita mismo tienen un súper descuento con mi liga, nordvpn.com/TechSantos, te la dejo aquí abajo. No dejes pasar la oportunidad de protegerte en el internet con el mejor VPN del mundo. Y a mí me dan una pequeña comisión si lo descargan. Muchas gracias por considerarlo, ya pueden seguir. Puede llegar a superar lo que es ahorita ChatGPT 4. Aunque OpenAI seguramente ya está por sacar ChatGPT 5 y va a empezar así la pelea a ver quién lo puede procesar mejor, pero según un analista que vio esto de la investigación de Apple, es claro el objetivo de Apple es usar los menos recursos posibles para poder correr todo dentro del iPhone sin necesidad de poder ir a la nube. Y eso es lo importante, eso es lo que va a hacer Apple diferente en todo esto de inteligencia artificial, porque aparte usa mucho menos recursos, usa menos datos y lo haría más rápido. Ahorita si yo abro la aplicación de ChatGPT, vean esto, lo voy a hacer en tiempo real, vean cuánto se tarda en contestarme. A pesar de que es muy inteligente, yo le pico aquí, ahí va y ya está listo, ya mero. Hola ChatGPT, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, encantado de escucharte. ¿Cómo ha estado tu día? Habla bastante natural y bastante intuitivo y todo, pero ¿vieron lo que se tardó? O sea, para empezar a hablar con ChatGPT se tardó como 8 segundos y luego cada respuesta se tarda como 2 segundos en darme la respuesta. O sea, sí se siente esa latencia porque está mandando todo a la nube, procesándolo en los servidores de OpenAI y después mandando la respuesta de regreso. Y creo que ahí, por ahí, va la magia de Apple. Así como con el chip M1, si logran hacer las cosas más eficientes que la competencia, van a poder explotarlo de una manera muy inteligente. Imagínate que en vez de que se tarde 10 segundos en contestar la inteligencia artificial como ChatGPT, el nuevo Siri lo puede hacer casi instantáneo. Eso sería una diferencia enorme. Y obvio, el tener ciertos datos en tu teléfono y no en la nube hace que todo sea más seguro. Y Apple seguramente va a empujar la privacidad y la seguridad y la eficiencia y todo eso para que sea la primera inteligencia artificial generativa realmente veloz y segura y que pueda correr al menos muchas partes directamente en el iPhone y aprovechar todos esos beneficios del ecosistema de Apple. Creo que esa será la propuesta de Apple. Estoy especulando, pero no creo que sean cosas impresionantes de generar imágenes o textos, sino la eficiencia y la privacidad de hacerlo a la manera de Apple y poder integrarlo en todos sus dispositivos y que nada más funcione. Hemos soñado con un Siri más inteligente por muchos años, pero todo apunta a que sí va a ser este año. Porque algo que me molesta a mí de la competencia como Google es que tienen Google Gemini, que está increíble, pero luego tienen Google Assistant y no tiene sentido, está medio confuso a quién le estás preguntando qué y quién te está contestando en diferentes partes del sistema. Si Apple logra hacerlo sencillo, integrado, rápido y eficiente, creo que sí puede ser un cambio generacional en el iPhone. Hay rumores también de que el procesador A18 que va a venir en el iPhone 16 tiene aumentos específicamente en redes neuronales y núcleos para poder hacer tareas de inteligencia artificial y tiene todo el sentido del mundo. Según Mark Gurman y los rumores, vamos a ver inteligencia artificial en todas las aplicaciones de Apple, música, notas, correos. Va a estar bien interesante ver cómo logran incorporar toda esta tecnología de los reportes dentro de su ecosistema. No sé si realmente veremos el Siri 2.0 o Apple lo administre de otra manera, pero algo va a cambiar, de eso estoy seguro. Y eso me lleva a la segunda parte, que es importante entender también para ver si va a ser el cambio más grande o no.
el diseño. Supuestamente, siempre tengo que decir supuestamente porque ya saben, nada es oficial hasta que Apple lo anuncie, pero supuestamente veremos un cambio grande en lo físico y de diseño. Varias fuentes dicen que se vienen cambios importantes a la pantalla de inicio del iPhone, cosas que nunca hemos visto en iOS, como poder colocar apps donde quieras y que no estén todas seguidas, que se rían los de Android que lo tienen desde el 2018, ya sé, pero también el poder cambiar widgets y hacerlos más específicos o más interactivos y poder personalizarlo y acomodarlo como tú quieras. Al igual que como ahora podemos personalizar la pantalla de inicio cambiando el texto, la fuente, los colores, los efectos, todo eso, pero para la pantalla de inicio, donde tienes todas tus aplicaciones, que ahorita está bastante rígido, no hay tanta personalización. A mí me encantaría poder quitar los nombres, por ejemplo, que nada más estén los iconos y no el nombre de la aplicación, pero vamos a ver a qué tan extremo lo lleva Apple la personalización. Pero para mí, entre más lo puedo personalizar, mejor. Aparte de eso, se rumora hasta cambios a los iconos por primera vez en muchos años, hacer un poquito más 3D y no tan planos. Entonces puede que el icono de fotos se vea diferente o el icono de ajustes se vea diferente. No hay mucha información sobre esto, pero también se menciona cambio de colores. Entonces supuestamente se va a ver diferente el iPhone en muchos aspectos y eso es algo que no pasa todos los años. Ya dentro de las aplicaciones, por ahí se mencionan muchas mejoras en la app de Freeform, que yo le he agarrado bastante cariño últimamente. Quizá le tenga que hacer un video. Estará cool ver cómo la expanden. También mejoras en accesibilidad con muchas funciones nuevas, soporte para RCS en mensajes, que es algo importante que hemos estado esperando, cosas nuevas de Apple Maps que se me hizo interesante, como topografía y diferentes vistas y rutas personalizadas. Por ejemplo, si quieres ver una ruta donde te dé más vistas, ahora lo vas a poder hacer como opción en Apple Maps. Que por muchos años he criticado Apple Maps, pero recientemente en Estados Unidos uso más Apple Maps porque creo, al menos en Estados Unidos, yo creo que ya está mejor que Google Maps. Se ve más bonita la interfaz y como que funciona mejor. Pero todos esos cambios de diseño y mejoras en las aplicaciones y todo lo de inteligencia artificial generativa se junta para formar lo que sería el cambio más grande en la historia de iOS 18. Y sí lo veo, entiendo el hype, pero como siempre con cosas de Apple, de repente nos emocionamos de más y no cumplen las expectativas. Ya veremos en junio qué tanto nos sorprende Apple. Sin duda, inteligencia artificial es la tecnología de la década y va a cambiar nuestras vidas para siempre. Y lo que haga Apple con iOS 18 va a cambiar el iPhone para siempre.